Javier Descanseco, izquierdista, que tampoco estaba de acuerdo con muchas cosas, no hablaba, no decía nada, se quedaba, daba la espalda. Mira, Javier le metió un día un golpe a un congresista. Ya, te quiero recordar, pero es que si me quieres hablar de Javier Descanseco, pero yo también... yo no te voy a decir que te vayas al extremo de darle un golpe a alguien. Por eso no me vengas a contar un poco lo que ha sido Javier Descanseco. Estoy hablando de su simbología política. Es que ya sabemos que la composición de ese tribunal constitucional es muy favorable a la señora Fujimori. Entonces el asunto era por qué un criterio que claramente le fue beneficioso a Keiko Fujimori no se aplicaba a los otros investigados bajo la misma figura penal. Entonces, claro, en el caso del señor Humala ha demorado, ¿no? Porque ella ha estado preso mucho más tiempo después de que el proceso de la señora Fujimori. Es una agresión. Después, pues cuando sales. Ah, bueno, pero después cuando sales está la prensa y cubre lo que quieren. Nosotros hemos hecho... No toda la prensa, mira, pues, o sea, estamos acá conversando. Mira, Carla, con todo el respeto, quisiera yo, y lo he hecho además, quisiera seguir revisando la próxima semana cuántos cubrieron el hecho vinculado a la presencia de los familiares víctimas de las masacres en Lima. Eso nunca es noticia. Ellos vienen desde hace 4 años a Lima a exigir justicia. Nunca es noticia. Entonces, no estamos hablando de un tema menor. Ira Wilca, diputada de Ahora Nación. Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos con este señor? ¿Qué es lo que va a hacer el nuevo Congreso con este caso? Sobre todo porque ya habían sido criticados, ¿no es cierto?, el grupo de congresistas que llevaban sentencia y habían sido elegidos. Bueno, yo creo que esos son casos muy importantes, son no solamente asuntos privados como a veces se considera la violencia de género, esa es una primera cosa que creo deberíamos tener muy claro. Y lo otro es que ni en el Congreso ni en el Estado, Carla, la violencia de género puede ser relativizada, ¿no? Y lamentablemente los últimos 5 años por lo menos, yo creo que se ha tenido una flexibilidad extrema. Un retroceso, ¿no? Un retroceso a todo nivel, pero lo decía sobre todo con personajes que han ocupado altos cargos, pero en el Congreso, pero en todos los ámbitos, ¿no? Sentenciados, denunciados, y muchos de ellos siguen estando como si nada pasara, sin sanción, sin ningún tipo de proceso. Entonces yo creo que esa es una cuestión que tiene que ser distinta en este periodo, ¿no? Al menos de mi parte y en el caso también de la bancada hemos dicho con claridad que este tipo de casos y este en particular tiene que investigarse a fondo y sancionarse. ¿Cómo va a funcionar? Porque yo creo que, a ver, no tienen ni una semana de juramentación y sale este caso y creo que mal momento igual, ¿no es cierto? Porque ya viene un Congreso cuestionado, ¿no? Digámoslo así, de cómo fue elegido. Sí, pero ¿qué van a hacer? Porque yo creo que lo van a... o lo utilizan como niño símbolo o lo dejan pasar. Entonces también sería un simbolismo político, ¿no? Mira, hay una serie de cosas que explicar, ¿no? Y que creo que fueron cambiando en los últimos años y que hoy nos permiten, en este caso, por ejemplo, que sea investigado, ¿no? Hace algunos años, hace 10 años, cuando en el contexto además de lucha contra la violencia hacia las mujeres se conoció casos de congresistas que fueron denunciados por violencia, violación, agresión a mujeres, tenían inmunidad total. Entonces, claro, una persona, una ciudadana de a pie no podía denunciarlo formalmente porque la inmunidad que existía hasta el año 2020 impedía cualquier tipo de investigación y sanción en la justicia ordinaria, ¿no? Tenía que ser el propio Congreso el que tuviera que sancionarlos. Después del 2020, con la insistencia que tuvimos muchos congresistas de que la inmunidad sea modificada y que también eso mereció, recordarás, un cambio de la Constitución, incluso se debatió muchas reformas hasta el tema del referéndum, pudo modificarse y por eso hoy este señor diputado está siendo investigado. No le alcanza la inmunidad en este caso porque estamos hablando de un delito común que no tiene nada que ver con sus funciones y que por lo tanto le permite a esta persona que ha denunciado este hecho de violencia pues exigir la sanción correspondiente. ¿Pero qué va a pasar? Sin mérito de ello, que es importante que la gente sepa que hoy en el Perú un congresista no tiene una protección y no debería aplicarse ningún tipo de
blindaje ni interferencia de la política en el sistema de justicia. Yo creo que una vez avanzada la investigación a nivel de la justicia ordinaria, nosotros también, por supuesto, tenemos la facultad de evaluar y sancionar, de ser el caso, este tipo de comportamientos. Congresista, pero más allá de la Comisión de Ética, porque claro, todos van a la Comisión de Ética y después no pasa nada, y además es una cosa totalmente no sé, pues simplemente declaratoria, ¿no? Pero digamos, ¿qué va a pasar con él? O sea, su presunción de inocencia, digamos, va a evitar que sea procesado en el Congreso, en la ley. La Comisión de Ética tiene una facultad de sancionar al congresista, ¿no? Por hasta suspenderlo por hasta 4 meses. Y hay un siguiente paso que puede ser también la subcomisión de acusaciones, que es donde la sanción máxima es la inhabilitación o el desafuero. Entonces esas son todas las posibilidades que tiene el Congreso para suspenderlo de la Comisión de Ética. Sí, pero la suspensión de la bancada no tiene un efecto práctico. Sigue siendo congresista. Pero debes... ok. Claro, okay. Yo creo que las sanciones, digamos, a ver, más drásticas son, por un lado, la suspensión en la Comisión de Ética, sí tiene un efecto concreto. El congresista queda suspendido de toda función, de todo haber, de todo tipo de prerrogativa. Y por otro lado está la inhabilitación y la desafuero, ¿no? De su cargo. Entonces, esas son las posibilidades. Yo creo que, por eso, ninguna de esas opciones tiene que descartarse. Pero además de eso, tiene que avanzar el proceso de investigación a nivel fiscal. Y creo que eso es básico, ¿no? Pero eso es muy importante. ¿Por qué? También quiero ahondar, digamos, en un tema, ¿no? Ahora al señor diputado se le está investigando bajo un delito que es el delito de agresiones. Es un delito que nosotros creamos justamente en el Congreso del año 2016, porque tú recordarás, Carla, que en el Perú existía solamente la sanción penal para las agresiones hacia las mujeres cuando tú tenías una serie de días de descanso médico, es decir, si te habían masacrado. Te habían masacrado. ¿Y te acuerdas los casos emblemáticos? Sí, que tenías que tener tu boletín. Así es. No, tenías que estar casi con el cuerpo destruido para que te sancionaran penalmente al agresor. Y hubo muchos casos mediáticos. Entonces esa ley se cambió y creamos este delito de agresiones que no implica que tú tengas una cantidad enorme de días de descanso médico. Pero ¿qué ha estado pasando en el Poder Judicial después de que esa ley se aprobó? Que muchas veces las víctimas no fueron conducidas al médico legista, que muchas veces los casos eran archivados. Y solamente eran archivados por la falta de celeridad de los procesos o porque las propias víctimas en el proceso eran maltratadas y no iban pues a las citaciones del médico legal, y caso archivado, impunidad. Entonces yo quisiera también aprovechar este caso que no puede quedar simplemente ahí en la impunidad, para recordar que en nuestro país muchos de los casos de violencia de este tipo, que no pues son casos que han ameritado que la víctima quede internada en un hospital, pero que puede haber sido agredida, que no queden en la impunidad. No, y además él está haciendo uso de su poder como Porque además autoridad. De este caso en particular, Carla, lo que tenemos en el Congreso es algo que tú bien decías, que todo lo que ha estado vinculado a la violencia contra las mujeres en estos 5 años ha retrocedido. Nos han hecho desde el Parlamento el gran regalo de modificar varias leyes en materia de violencia contra las mujeres, violencia de género, políticas de igualdad de género, incluso hasta plantearnos la posibilidad de eliminar el Ministerio de la Mujer, que es el ente rector en esta materia. Hay un congresista que ahora es senador de la República, que incluso se atrevió a presentar un proyecto de ley para sancionar a las denunciantes cuando las denuncias fueran archivadas. Ok, Indira, pero espero que ustedes le hagan frente a todas las propuestas, que yo creo que va a haber propuestas inverosímiles respecto a ese tema, precisamente porque hay mucho conservadurismo también que ha entrado al Congreso de... Más que conservadurismo, yo creo que con el conservadurismo todavía se puede debatir. En este caso estamos hablando de posturas totalmente antiderechos, porque esta que plantea, por ejemplo, sancionar a las mujeres que denuncian violencia de género solamente porque la denuncia se archivó, omite el hecho de que estamos en un sistema de justicia, sobre todo las mujeres, que responde muchas veces a la corrupción, que responde al machismo, donde hay una falta de celeridad. Entonces, que este caso, ¿no?, sin dejar de individualizarlo, nos sirva también para pensar en qué tipo de rol tiene que cumplir el Parlamento con las políticas de violencia. Vayamos digamos, a los símbolos políticos, porque creo que es importante para la ciudadanía. ¿Qué va a hacer ahora Nación? Que además es como una coalición, digamos, de Juntos por el Perú. Digamos, la izquierda se ha juntado para sacar adelante algunas cosas en el Congreso, y es válido, por supuesto, pero para este tipo de cosas, ¿la sanción va a ser conjunta? ¿Qué van a hacer a nivel izquierda? No, lo primero, a ver, como te decía,
hay una decisión que se tomó de votar en bloque para la mesa directiva. Eso no ha implicado necesariamente una coalición en otros temas. Cada bancada toma una posición en función a sus principios y a su conciencia. Pero ninguna la ha tomado. Nosotros, por eso, Carla, te digo, esa es nuestra posición. Nosotros creemos que la lucha contra la violencia de género tiene que ser una lucha en la que el Estado dé el ejemplo. El Estado no puede ser el primero que dé estas situaciones y que queden en la impunidad. Por eso te digo... Como bancada, por eso no hay un pronunciamiento, digamos. Yo entiendo y te creo respecto a tus puntos y conceptos, pero no sabría decirte si que toda la bancada de Ahora Nación. Nosotros hemos estado en estos días reuniéndonos. Ahora, bueno, no hemos tenido una reunión para abordar ese tema en particular, pero sí consideramos pronunciarnos, ¿no?, en la medida en la que tengamos la información directa de este caso y, como te digo, en la línea de no permitir que este tipo de hechos en general, no solamente acá es el tema de un diputado o de un congresista, sea de la bancada que sea. ¿Pero crees que hay firmeza por parte de digamos, del grupo de izquierda respecto a esto? A ver, yo hablo por nuestra bancada. Yo no por la otra bancada, pero ¿te parece que hay firmeza? Carla, quiero aclarar primero algo. Porque perdóname un ratito, por favor, porque hay declaraciones de Ollanta Humala que lo acaban de escarcelar. Colina del Ministerio Público, que es el equipo especial Lavajato, nos persiguieron, usurparon funciones del Poder Judicial, ¿no?, y de la OMPE, y criminalizaron aportes de campaña. Jamás recibí aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil. Sin embargo, he tenido que ser procesado. Esto nunca debió haber pasado más allá de una investigación preliminar. Pero nos llevaron a un juicio y nos llevaron al crimen que han cometido por nuestra ideología y por la gestión que hicimos de gobierno. Acá estamos enfrentando, pero la persecución no ha terminado. Este es el buque insignia. El resto de casos que tenemos, todos son relacionados a las empresas brasileñas. O sea, nos han perseguido, han criminalizado el aporte de campaña, jamás pudieron probar un solo dólar de Venezuela, de Brasil, y todos esos casos que nos han abierto tienen relación con las empresas brasileñas, sea el club, gasoducto, Olmos, etcétera, tienen que ver con eso, porque para la fiscalía, para esos sicarios del grupo especial, ¿no?, tenían que atraparnos y destruirnos como sea, y aquí estamos, y vamos a enfrentar a todos estos. ¿Usted se comunicó con su esposa, con su familia? Recién me voy a comunicar. ¿Y con quién se va a reencontrar en estos momentos acá en su casa? ¿Quiénes lo están esperando? Bueno, en estos momentos está mi suegra, ¿no?, y ha venido mi menor hijo. Ahora, por favor, que respeten también. Déjenme reencontrarme, pero eso, déjenme reencontrarme con mi familia, pero algo quiero aclarar, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional que se ha dado, ¿no?, nos demuestra que la decisión del asilo político de mi esposa y de mi hijo fue la correcta. Muchas gracias. Palabras de Ollanta Humala entrando a su domicilio ya, que ha mencionado se va a reencontrar con su suegra y con su menor hijo. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima... Muy bien, 8:31. Hace unos momentos escuchábamos a Ollanta Humala y bueno, aprovecho para preguntarle pues su punto de vista, Indira Wilda, que está con nosotros. Nos estábamos hablando sobre el tema del diputado, pero esto también creo que implica... Exitosa. Bueno, creo que era una decisión previsible o en todo caso esperable, porque ya se había dado el antecedente de Keiko Fujimori, a quien el Tribunal Constitucional también de alguna forma liberó de un proceso muy similar, que era bajo la figura de los aportes ilegales de campaña.
fue muy discutible en el caso de Keiko Fujimori, porque lo que se usó es un proceso de amparo, ¿no? Para hacer que el Tribunal Constitucional fuera una especie de tercera instancia del Poder Judicial. Algunos abogados, juristas han discutido eso, pero finalmente ya sabemos que la composición de ese Tribunal Constitucional es muy favorable a la señora Fujimori. Entonces el asunto era por qué un criterio que claramente le fue beneficioso a Keiko Fujimori no se aplicaba a los otros investigados bajo la misma figura penal. Entonces, claro, en el caso del señor Humala ha demorado, ¿no? Porque ella ha estado preso mucho más tiempo después de que el proceso de la señora Fujimori. Y le abre la puerta a varios también, ¿ah? Le abre la puerta a varios que están siendo investigados por este delito en particular, que es el de aportes ilegales de campaña. Pero ojo, hay que recordar que muchos de estos altos funcionarios o expresidentes no solamente están siendo investigados por el delito de financiamiento ilegal, sino también cuando ya han sido autoridades por el uso del poder para beneficiar, estando en el poder, a empresas privadas, ¿no? Entonces hay casos también de coimas, casos emblemáticos. En el caso del señor Humala, bueno, sí, es verdad que hubo un ensañamiento en su caso particular con ese tema. Pero tiene todavía otras investigaciones, el caso del tren eléctrico, el caso del Club de la Construcción. Hay varias otras cuestiones que yo creo que... Claro, no es que sea no inocente. Estaría bien que simplemente nos olvidemos y queden en la impunidad. Y lo mismo para los otros expresidentes y altos funcionarios, ¿no? Que nos metieron en un problema serio cuando lo que pusieron por delante fue el interés privado y el suyo antes que los intereses del país. Pero ponen el debate y la discusión, y yo no sé si desde el Congreso lo van a ver, y es una reforma real de lo que es los aportes en campañas electorales, ¿no? Bueno, ahora ya está normado, ya está tipificado. Por eso lo que dice el Tribunal Constitucional es que como el delito se cometió antes de que la figura penal de aportaciones ilegales fuera creada, nosotros la creamos también en el año 2019 con la presión que hubo a nivel de la sociedad para que la gente no, o los políticos en realidad, no hicieran uso de ese vacío. Y yo creo que la figura existe a nivel penal suficientemente para ser sancionada. El tema es que además nosotros habíamos creado una serie de sanciones administrativas también cuando se recibían aportes, digamos, de forma irregular. Pero lo que sí podemos corregir y debemos corregir es que en el Congreso anterior todas las sanciones administrativas que habían fueron modificadas. Por ejemplo, tú puedes recibir aportes hasta anónimos. Por eso de empresas privadas. ¿No? Entonces, eso es algo que sí tiene que corregirse porque tiene que ver con la reforma electoral. Tú siendo candidato ahora o en este proceso electoral anterior, han hecho lo que han querido recibiendo aportes algunos partidos políticos. Ese aportes es un tema pendiente, no declarados, sí, por supuesto, porque han modificado todo lo que fue la reforma electoral y la reforma del sistema de partidos políticos, y eso hay que volver a revisarlo sin duda. Bueno, vamos a terminar de hablar del diputado. ¿Cuándo vamos a tener un comunicado fuerte desde la izquierda? Que eso fue lo que quedó. Eso es lo que yo quería plantearte, ¿no? Nosotros, si bien hemos tomado un acuerdo y sentimos que fue lo correcto de tener un acuerdo de las bancadas de oposición democrática, no todas son bancadas de izquierda, Buen Gobierno, por ejemplo, no lo es, Obras yo creo que tampoco se autodenominan así, hay algunas bancadas que sí nos denominamos así, pero ese acuerdo no se ha hecho extensivo a otros temas internos. Cada bancada tiene que poner orden, sancionar o corregir las cuestiones que cada integrante de su bancada fuera. Nosotros hemos dicho que siempre nos vamos a pronunciar y acordar en conjunto en base a nuestros principios. ¿Cuándo va a salir el pronunciamiento de ahora? No te lo puedo decir un día exacto, pero seguramente apenas nos reunamos y podamos tener todos los elementos a la mano, tendremos un pronunciamiento, pero sí quiero decir en esto algo muy claro, ¿no? Como recomendación al resto de colegas y al resto de bancadas. Siempre hay que tratar, yo creo que de separar la paja del trigo, ¿no? No tener miedo a poner orden y disciplina dentro de las bancadas. ¿Se lo dices a Juntos por el Perú? Se lo digo a todos los colegas. Yo he pasado ya por un congreso donde también se vio de todo. Es que Juntos por el Perú no ha dicho mucho, ¿no? Bueno, sacó un comunicado. Yo saludo que este proceso está en investigación hasta donde parece, pero creo que los hechos pueden ameritar ser mucho más firmes. Entonces, no tengan miedo, porque finalmente esto también puede ser utilizado políticamente. Yo me sorprendo mucho que ahora algunos políticos fujimoristas y algunos medios de comunicación también, yo voy a decirlo, pro-fujimoristas, les preocupe tanto los temas de
de autoridades sentenciados. Habría que revisar cuántos son los sentenciados que han logrado ser elegidos en otras bancadas. En todas las bancadas hay, pero no solamente eso. El señor Ríos Patio, que fue presidente de la Junta Nacional de Justicia, Carla, es un señor que, estando prohibido por la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ha sido elegido integrante de la JNJ con una sentencia de violencia de género, y ahí está bien tranquilito en su sitio. Sobre eso no dijeron nada ninguno de los excongresistas o del Congreso anterior. Entonces yo lo que quiero recordar es que en esos 5 años hemos visto muchos retrocesos y no podemos validarlos, ninguno. Ahora, no te puedo dejar de preguntar sobre Vladimir Cerrón. También él se está viendo beneficiado con el tema del Tribunal Constitucional. Bueno, no sorprende. Yo ya me he pronunciado muchas veces sobre este señor. Lo digo porque es alguien de izquierda, entonces... Bueno, también me he pronunciado sobre esto y voy a decirlo con claridad. Ese señor, ¿cómo va a ser de izquierda? Ya lo he explicado 1000 veces. Alguien puede autodenominarse de izquierda, verde, morado, azul, pero creo que lo importante son sus prácticas, ¿no? Y hemos dicho que las personas de izquierda tienen una serie de principios vinculados a la defensa de los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, y todo lo que se ha visto en el Congreso, en la mesa directiva del fujimorismo, porque ahí ha estado el señor Vladimir Cerrón y el partido ¿cómo va a poder representar esos principios, ¿no? Entonces, yo lo que te diría, también creo que estamos ahora a puertas de discutir algo muy importante que tiene que ver con el pedido de facultades. A mí me parece que es un asunto que requerirá de nuestra parte. La primera Cámara va a ser la Cámara de Diputados, en la que se debata este tema. Creo que nos obliga a elevar la discusión. Es muy preocupante, todavía no se presentó el proyecto. ¿Pero lo aprobarían así como ha estado dando vueltas? Nosotros hemos dicho también que vamos a esperar a que se presente el proyecto de ley. Hay muchos trascendidos, y a mí me preocupa que desde el gobierno se haya dejado pues también que esos trascendidos corran tanto. Lo responsable hubiera sido que se presente el proyecto de ley. Pues un globo de ensayo. Pero ¿sabes qué? Que esos trascendidos incluyan, ¿no?, materias en las que se puede afectar derechos de los trabajadores, derechos ambientales, en la que se puede beneficiar también lobbies, porque yo veo mucho esa tendencia en lo que ha sido la exposición de motivos de este proyecto de ley. A mí me preocupa mucho. Por supuesto, hay que priorizar las urgencias. ¿Qué no es lo negociable? Porque ya no Yo creo que hay urgencias. A ver, que te pidan en una solicitud de facultades legislativas materias tan amplias, porque lo que se ha dicho en este primer borrador son materias amplísimas, casi para reformar y cambiar totalmente el Estado peruano, pero sabemos que en el Perú hay urgencias que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Por ejemplo, y yo creo que tendría que acotarse un pedido de facultades a esos temas. La seguridad ciudadana sí es un tema urgente. Que me quieran cambiar las políticas ambientales para beneficiar de determinados intereses privados, yo no sé si eso sea tan urgente. Eso es contrabando, ¿te parece? ¿Eso te parece contrabando? Me parece contrabando, por decirlo menos, me parece riesgoso y me parece irresponsable. Creo que lo urgente y en lo que puede haber consensos, que creo que es lo que todos estamos buscando, es en la materia de seguridad ciudadana y en lo que tiene que ver con la lucha contra el fenómeno del niño. Y eso no está incluido en este proyecto de ley, o no estaría incluido. Es cierto. Bueno, yo no te puedo dejar de preguntar por qué se fueron del pleno en el mensaje. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo te entiendo, pero ¿por qué? Yo estoy plenamente tranquila con la decisión que tomamos. Creo que fue un acto de protesta respetuosa. Pero no la habían escuchado. Mira, yo creo que es muy claro que de la señora Fujimori, en el mensaje que dio el 28 de julio, no había mucho que esperar. El verdadero mensaje, Carla, te voy a decir algo. Pero no había dicho su mensaje. El verdadero bueno, la señora Fujimori ha tenido 5 años de ejercicio del poder desde el Parlamento y la verdad, creo que un gesto mínimo antes de asumir el cargo, o incluso en su mensaje, hubiera sido referirse a las víctimas de las protestas, hubiera sido hacer un mea culpa. Mira, su mensaje ha sido tan vacío. Pero porque ella, déjame terminar. Sí, pero no había dado su mensaje. Quiero compartir mi posición, en todo caso, Carla. Ha sido un mensaje tan vacío, pero en la que ella ha empezado a hacer un diagnóstico del estado del país, ¿no? Y yo lo encuentro bastante cínico.
porque es un estado del país que ciertamente es catastrófico, y nosotros lo hemos dicho todos estos años, pero en la que ellos han tenido un rol muy activo, porque han sostenido a los 3 últimos presidentes, entre comillas, que ha habido después de la caída del señor Castillo. A la señora Boluarte la sostuvo ella con su bancada en el Congreso y a todas sus políticas. Al señor Gerí, ni qué decirte, y al señor Balcázar también, aunque luego quieren despercudirse de él. Incluso en su gabinete llevan a gente pero que yo ha te gobernado. pregunto una cosita, o sea, mientras, y es válido y entendible, pero mientras ella no quiera decir disculpas al sur y mientras ustedes dicen, pero no dice lo que yo quiero que diga y vamos a estar tirando y aflojando, al final no se va a trabajar por algo que realmente quieren todos. Concertación, reconciliación, alguien tiene que ceder en algún momento. Y si son los dos lados, mejor. Nosotros representamos el sentir de un país que ha sido en estos últimos años vulnerado, un sector del país que ha sido masacrado. Yo creo que eso no es algo de un asunto de capricho. Creo que es un asunto que no ha sido atendido, que es más, ha buscado ser invisibilizado. Carla, yo no puedo entender cómo en nuestro país, si se precia ser una democracia, tengamos 50 personas asesinadas y no haya ni un solo investigado que haya sido sancionado, ni siquiera administrativamente, ni un efectivo policial dado de baja. Ahora será más difícil. Sí, pero justamente como va a ser más difícil, creo que es la obligación de quienes representamos a esos sectores que han sido tan vulnerables y van a ser ahora más vulnerables, llamar la atención sobre esos hechos. Si esa acción que hemos hecho además en absoluto respeto, porque nos hemos retirado del Parlamento en silencio, sosteniendo la fotografía de las víctimas de las masacres, si esa acción sirve para llamar la atención de la prensa, y sobre todo a nivel internacional, en la prensa nacional a veces uno espera muy poco en estos temas, pero en la prensa internacional el tema de la violencia y las víctimas de las masacres ha tenido una cobertura. Si va a servir para eso, a buena hora. Nosotros, yo quiero decirlo además con toda claridad, nos diferenciamos de los actos en los que el fujimorismo ha sido protagonista de agresiones a presidentes el día de su juramentación. Yo lo viví con el señor PPK juramentando y es totalmente diferente. Pero no era más valiente quedarse, escuchar y ahí decir... Ahí que tú no puedes hablar en una sesión de pleno. Eso sí es una agresión. Después, pues cuando sales. Bueno, pero después cuando sales está la prensa y cubre lo que quieren. Nosotros hemos hecho... No toda la prensa, mira, pues, o sea, estamos acá conversando. Mira, Carla, con todo el respeto, quisiera yo, y lo he hecho además, quisiera seguir revisando la próxima semana cuántos cubrieron el hecho vinculado a la presencia de los familiares víctimas de las masacres en Lima. Eso nunca es noticia. Ellos vienen desde hace 4 años a Lima a exigir justicia. Nunca es noticia. Entonces, no estamos hablando de un tema menor. No estamos hablando de un tema partidario. Ni siquiera estamos hablando de un tema político. Estamos hablando de un tema de derechos humanos. Y no vamos a dejar que ese tema quede en el olvido. Yo no digo que no, porque yo soy respetuosa de los derechos humanos. Pero a lo que voy es, se defiende en la cancha, ¿no? En la cancha para la que ha sido elegida. La cancha, para mí, es la política. Y nosotros, la política, el hemiciclo, el mensaje, los discursos. En el hemiciclo tú no puedes usar la palabra, y yo además recomendé a mis colegas, en el hemiciclo no se hace uso de interrupciones, no puedes interrumpir a la persona que está hablando. Pero mira, creo que te recuerdo a Javier Descanseco, izquierdista, que tampoco estaba de acuerdo con muchas cosas, no hablaba, no decía nada, se quedaba, daba la espalda. Mira, Javier le metió un día un golpe a un congresista. Te quiero recordar, pero es que si me quieres hablar de Javier Descanseco, pero yo no te voy a decir que te vayas al extremo de darle un golpe a alguien. Por eso no me vengas a contar un poco lo que ha sido Javier Descanseco. Estoy hablando de su simbología política. Es que es una simbología a la cual nosotros nos sentimos totalmente identificados, pero Javier, así como era un hombre que a veces tenía gestos simbólicos, también era una persona que podía llegar más allá. Yo no quiero llegar más allá. Yo apelo a los gestos simbólicos. Pero tú decides. Finalmente tú decides. Pero por eso la política yo apelo a los gestos, en este caso, simbólicos. Y creo que simbólicamente se entendió que la razón por la cual nos estamos retirando es porque hay 50 muertos en nuestro país que no han encontrado justicia y que lamentablemente en este régimen del fujimorismo pueden correr la misma situación de impunidad, porque ya el fujimorismo ha blindado a la señora Boluarte y a los responsables de la masacre. Entonces creo que es nuestra obligación representar también a ese sector del país. Indira, mil gracias por estar con nosotros.